Listo. Bueno, como decía, en el primer caso, la sólida es total. Por lo tanto, los componentes de la sustancia problema van a migrar a través de la fase estacionaria a la misma velocidad que el eluyente. Si la afinidad es completa con la fase estacionaria, los componentes de la sustancia problema pueden permanecer en el punto inicial sin migrar a lo largo de la placa cromatográfica. Y para realizar una cromatografía en capa plana, lo que se hace es marcar el soporte con una línea por medio de los puntos iniciales de la sustancia problema. Siguiente. Pues la fase móvil es líquida, mientras que la fase estacionaria consiste en un sólido. La fase estacionaria va a ser un componente polar y el diluyente por lo general es menos polar que la fase estacionaria, de forma que los componentes que se desplacen con mayor velocidad serán los menos polares. Ahora vamos a hablar de la elección del diluyente. Esta va a depender lógicamente del componente que se vaya a separar y del material en el que se va a llevar a cabo la separación. Como se puede ver, aquí tenemos una lista de los principales eluyentes en orden de polaridad. Nada más que hay que tener cuidado, por ejemplo, con el tetracloruro de carbono o el etanol cloroformo, porque gracias a su alta toxicidad, pues son poco usados. Y como se puede ver en la imagen, se ve cómo se va a desplazar el punto control cuando no hay ningún eluyente, cuando hay uno poco polar y cuando se aplica uno que es más polar. Siguiente diapositiva. Lo primero que se tiene que hacer es poner el punto o los puntos muestra en una placa. Después de eso se procede a llenar el cubo cromatográfico con 2 centímetros de eluyente, el cual por lo general suele ser agua, acetona o alcohol etílico. Nada más que esto va a depender según el analito. Después de eso, pues se mete la placa dentro del recipiente, se deja, se checa el tiempo y ya cuando uno vea que el desplazamiento, que se dio el desplazamiento, pues se saca del recipiente, se deja secar y ya de ahí pues se trata de atender los factores que nos van a permitir la obtención de los resultados analíticos, como la longitud de cada corrido, el grosor de las líneas, el tiempo de la cromatografía, si hay o no un patrón o resultados con diferentes tipos de eluyentes. Siguiente. Bueno, eso sería toda mi parte. Bueno, y luego sigue por su estado físico. Le damos a la que sigue. Que son dos. La primera es la cromatografía de gases, que pues como ven aquí en la imagen, la muestra se volatiliza y se inyecta en la cabeza de la columna cromatográfica. La dilución se produce por el flujo de una fase móvil de un gas inerte y a diferencia de la mayoría de los dos tipos de cromatografía, la fase móvil no interactúa con las moléculas de analito y su única función es la de transportar el analito a través de la columna y pues ya hacia el final de la columna los componentes de la mezcla salen separados y pues ya en el detector se amplifica la muestra y ya se produce la cromatografía. A partir del cromatograma se puede realizar la determinación cuantitativa y cualitativa de los componentes de la mezcla mediante la comparación de los patrones. Le damos al siguiente, por favor. Bueno, tenemos varias aplicaciones y la primera es los hidrocarburos, aromáticos policíclicos, que pues básicamente son compuestos orgánicos de anillos aromáticos y se utilizan, bueno, más bien se encuentran en el petróleo, en el carbón
o en los productos que tienen combustible. Los pesticidas organoclorados, que esos se utilizaban como por los años 40 para evitar, perdón, infecciones de los que transmitían los insectos a los humanos. Las mezclas de disolventes y las muestras medioambientales. Le damos a la otra, por favor. Tenemos un equipo que es el cromatógrafo de gases de marca Agilent modelo 6890. Trae sus accesorios y los gases. Contiene un generador de hidrógeno de marca Parker Balston, helio como gas portador, hidrógeno para el detector de FID, nitrógeno, y sus detectores, pues como ahorita lo dije, FID, que es la detección de compuestos que se queman con la llama, tales como los hidrocarburos, y la microcaptura electrónica, que es la detección de compuestos clorados. Le damos a la otra, por favor. Y como requisitos de las muestras, deben entregarse adecuadamente etiquetadas, envasadas y acondicionadas para asegurar su identificación, integridad y conservación durante el transporte, y pues para garantizar la seguridad del personal que lo realiza. Las muestras se proporcionan debidamente precintadas y rotuladas en muestras gaseosas, adecuadamente envasadas en bolsas Teldac, que son como unas bolsas así, todas con mucho aire, y la cantidad mínima para realizar el ensayo es de 100 microlitros en muestras líquidas y de 100 mililitros en muestras gaseosas. Le damos. Y la otra es la cromatografía líquida. Básicamente, pues es la separación de los materiales con grandes pesos moleculares que tienen poca volatilidad o que no tienen nada de volatilidad, y pues estos no se pueden separar mediante la cromatografía de gases. Entonces, igual en el diagrama, pues la muestra se produce se pone en el inyector, se pasa a la fase móvil y ya por ahí se va por la columna cromatográfica, y ya entonces se hace la interacción de los analitos con la fase móvil y el relleno de la columna, y se permite la separación de los componentes. Y ya después pues tenemos la detección, caracterización y cuantificación de los detectores. Le damos a la otra. Aquí tenemos más aplicaciones. En los campos de aplicación de HPLC, pues son los fármacos, la bioquímica, la producción de alimentación, la producción de industria química, los contaminantes, la química forense, la medicina clínica, y las aplicaciones del HPLC preparativa son separar y purificar metabolitos, igual separar y purificar los metabolitos de las drogas procedentes de muestras de orina, la purificación y separación de enantiómetros y la purificación de compuestos naturales. Le damos a la otra. Aquí, bueno, es el mismo equipo, pero se divide en dos, que es el HPLC analítico, que contiene una bomba cuaternaria, el detector de longitud de onda variable, el detector de diodo, el detector de índice de refracción y el detector de fluorescencia. Y el HPLC preparativo tiene dos bombas, el detector de diodo, el mostrador automático y el colector de fracciones. Le damos a la siguiente. Y los requisitos de las muestras, pues es que deben ir acompañadas de una hoja de solicitud de servicios que se generan en una página web. Una vez realizado el registro de la misma, y el usuario debe de llenar todos los campos de la solicitud con el fin de que se obtenga el mejor resultado posible. Le das. Bueno, mi nombre es Laisha y ahora vamos a pasar a ver los tipos de cromatografía según el mecanismo de separación. Estos son 5. ¿Le puedes dar a la siguiente? Vamos a empezar con la cromatografía de adsorción. La adsorción, como ya nos han mencionado, es un fenómeno de superficie. Es decir, en las diversas sustancias van a ser atrapadas en la superficie de algún material. Es decir, se van a acumular en una determinada superficie y se va a formar una película del material retenido en la superficie
del cuerpo que lo está absorbiendo, ya sea líquido o sólido. Este proceso implica interacción de diferentes fuerzas, estas pueden ser físicas o químicas. De esta manera, pues en la cromatografía de absorción se aprovecha esta propiedad del analito que queremos separar, ya que, por ejemplo, si tenemos una mezcla, cada componente de la mezcla se absorbe, con distinta fuerza. Esto quiere decir que el analito se va a retener en la fase estacionaria y lo demás, los que no se van a absorber, se van a eliminar. La fase estacionaria es un sólido en el que los componentes de la muestra son absorbidos. Los ejemplos que ya nos mencionó mi compañero César son la alúmina, el gel de sílice, carbón activo, fosfato cálcico, etc. Y la fase móvil puede ser un líquido o puede ser un gas. La siguiente, por favor. Durante la separación se va a filtrar una solución a través de una columna de absorbente, que esta es la fase móvil. Esta es absorbida en la superficie de la fase estacionaria sólida y se va a formar una cama o una capa de partículas que se dividen de modo que el área de absorción sea máxima, es decir, se van a distribuir a lo largo del sólido o de la fase estacionaria para así pues poder atrapar la mayor cantidad posible del analito. Y estos sitios se van a llamar sitios de absorción. El equilibrio entre la fase estacionaria y la móvil va a permitir la separación del analito que nosotros necesitamos. Si vemos esta ilustración, los puntos rojos representan el analito que nosotros vamos a separar. El rectángulo blanco es la fase sólida o fase estacionaria y en la tercera imagen, no sé si alcancen a apreciar que no se mira la línea del rectángulo completa, sino que se miran pequeños huecos, vamos a llamarle, y estos son los sitios de absorción. En estos el analito va a interaccionar con esta fase estacionaria y ahí se va a retener. Siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar con la cromatografía de partición o de reparto. Esta separación se basa fundamentalmente en las diferencias de solubilidad de los componentes de la muestra en la fase estacionaria o en las diferencias de solubilidad de los componentes en la fase móvil y en la fase estacionaria. La fase estacionaria de la cromatografía de partición es un líquido que está soportado en un sólido inerte. Y otra vez, pues la fase móvil puede ser un líquido o puede ser un gas. Como ya lo mencioné, esta cromatografía se basa en la retención del analito en una columna sólida y en esta columna hay una capa distribuida de un disolvente afín al analito. Entonces vamos a tener que el soluto se va a equilibrar entre el líquido de la fase estacionaria y la fase móvil por lo de la diferencia de solubilidad. Como podemos observar en la imagen, hay sustancias que se están yendo hacia la orilla y en el centro de la imagen de ese círculo hay como una ligera capa y ahí se están acumulando, en este caso, nuestro analito. Siguiente, por favor. La tercera cromatografía es la de intercambio iónico. La separación en esta cromatografía depende de la absorción reversible de las moléculas de soluto, pero estas son cargadas y estas se van a adherir a una resina con grupos iónicos de carga opuesta. El intercambio iónico es aquel proceso en donde una solución de algún electrolito se pone en contacto con una resina, o la vamos a conocer nosotros como fase estacionaria, y este es de intercambio iónico. Y los iones activos de la resina o fase estacionaria son reemplazados por las especies iónicas de carga similar del analito. Es decir, como podemos observar en la imagen, las moléculas que están cargadas positivamente se van a unir a las que están negativas y las negativas se van a unir a las positivas. Siguiente, por favor. Las resinas cambiadoras de iones están constituidas por una red tridimensional de cadenas polímeras que están entrelazadas con cadenas cortas y estas tienen grupos funcionales ionizables. Dentro de estas resinas vamos a encontrar dos tipos, los que son los cambiadores aniónicos y los catiónicos. Los aniónicos son aquellos que tienen carga positiva
y van a unir los aniones, ya sea del disolvente o de la muestra. Algunos ejemplos de los grupos funcionales de los intercambiadores, en este caso puede ser el dietil aminoetilo, y para los cambiadores catiónicos, estos son pues la fase estacionaria o la resina, que tiene carga negativa y que va a unir a los cationes, que también puede ser del disolvente o de la muestra. Y algunos de los ejemplos de los grupos funcionales puede ser el carboxilato, el sulfonato, el sulfopropilo, etc. Como les mencioné, la fase estacionaria suele llamarse resina. Siguiente, por favor. Muchos de los experimentos de intercambio iónico se llevan a cabo en 5 etapas o en varias etapas. La primera, pues básicamente es un equilibrio en el cual el intercambiador iónico o resina se va a encontrar en las condiciones apropiadas, ya sea de pH y de fuerza iónica, y esto va a permitir la unión de las moléculas del soluto. En este estado inicial, los grupos que se intercambiarán van a estar asociados con sus respectivos contraiones, y pues usualmente son los aniones y los cationes, como el cloruro o el sodio. En la segunda etapa se encuentra la aplicación de la muestra. Ahí nosotros ya vamos a agregar nuestra muestra y ahí se va a absorber. En este, las moléculas de soluto llevan a cabo un desplazamiento de carga de los contraiones y se van a unir a la resina o a la fase estacionaria. Las sustancias que no se van a unir son eluidas de la cama del intercambiador y se puede usar el buffer inicial. En la tercera etapa se lleva a cabo la desorción de la muestra, cambiando las condiciones de elusión, al desfavorecer la formación del enlace iónico de estas moléculas de la muestra y de la cama del intercambiador. Normalmente esto lo podemos lograr si aumentamos la fuerza iónica del buffer o cambiando su pH. En las etapas 4 y 5, básicamente lo que se va a hacer es la remoción de las sustancias no eluidas, y para esto hay ciertas condiciones experimentales y se va a regresar al equilibrio de las condiciones iniciales, y así podemos hacer otra purificación u otro proceso de cromatografía. Hay que mencionar que la separación de estas sustancias se lleva a cabo porque tienen diferentes grados de interacción con el intercambiador iónico, y esto pues es debido a sus cargas. Y estas interacciones pueden ser controladas variando las condiciones como el pH y la fuerza iónica. A la siguiente, por favor. La cromatografía de exclusión, esta se basa en diferencias de tamaño, de forma o de carga entre las moléculas de los distintos componentes de la muestra. Las moléculas más pequeñas van a poder atravesar o penetrar los poros de las partículas que forman el gel o la fase estacionaria, que es como la hemos venido mencionando. Y estas pues tienen un mayor recorrido y así pues se va a alargar o retardar su avance por la columna, mientras que las moléculas de tamaño más grande se van a circular por el exterior de las partículas. Por eso se dice que son excluidas, porque estas avanzan más rápido y se diluyen antes. ¿Le puedes dar a la siguiente? Aquí tenemos un esquema de la separación de moléculas de distinto tamaño durante esta cromatografía. Las moléculas, bueno, las partículas o circulitos que son como beige son las partículas de gel. Las rojas y las azules son nuestra muestra, pero en este caso las rojas son de un tamaño menor que los poros y las azules son de un tamaño mayor. Entonces, como podemos observar en la primera imagen, pues nada más tenemos nuestra fase estacionaria, nuestro gel. En la segunda ya estamos agregando nuestra muestra. En la tercera podemos observar que las azules están fluyendo más rápido. ¿Por qué? Pues porque las rojas se van quedando atrapadas o van pasando por los poros de la fase estacionaria, y así en la imagen 4, en donde se van retardando más las rojas. ¿Me puedes dar a la siguiente, por favor?
Aquí tenemos una animación de cómo es que se podría mirar. Las azules van más rápido y las rojas se van deteniendo un poquito más. Hay que mencionar que la separación en este tipo de cromatografía se lleva a cabo pues por las diferencias de tamaño y la habilidad también de diferentes moléculas para atravesar los poros de la fase estacionaria en diferentes tamaños o magnitudes. La cromatografía de exclusión por tamaño se usa muy ampliamente para separaciones preparativas de macromoléculas de origen biológico y pues también para la purificación de polímeros orgánicos sintéticos. Siguiente, por favor. Este es el último tipo de cromatografía de este tipo. Esta es la cromatografía de afinidad. Este tipo utiliza interacciones altamente específicas entre un tipo de moléculas de soluto y otra molécula unida covalentemente a la fase estacionaria. Las interacciones entre las moléculas, ya sea del ligando y del blanco, pueden ser el resultado de interacciones hidrofóbicas, electrostáticas, de fuerzas de Van der Waals y incluso pueden ser debido a los puentes de hidrógeno. La purificación por afinidad o cromatografía de afinidad requiere de un ligando bioespecífico. Este puede ser unido covalentemente a una matriz cromatográfica. Aquí el ligando acoplado debe retener su afinidad específica de enlace hacia las moléculas blanco, para que después de lavar el material ya que no está unido, la unión entre estas debe ser reversible y permitir que las moléculas blanco sean removidas en forma activa. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos algunas interacciones biológicas que son típicas y usadas frecuentemente en la cromatografía de afinidad. Por ejemplo, por mencionar algunas, tenemos que si tenemos una enzima, necesitamos el sustrato, un inhibidor o un cofactor. Como podemos observar, estos son muy específicos para cada sustancia. El anticuerpo también, podemos utilizar un antígeno, un virus o una célula. También para alguna hormona o vitamina, podemos utilizar un receptor o una proteína acarreadora. Siguiente, por favor. Aquí tenemos básicamente cómo es que funciona la cromatografía de afinidad. El rectángulo rosita bajito que dice empaque, básicamente es nuestra fase estacionaria. En esta hay un ligando unido covalentemente, que es ese circulito rojo. Entonces nosotros vamos a agregar nuestra muestra, que como podemos observar, gráficamente se escribe que no hay un solo tipo de sustancia, hay varios. Entre ellos está nuestro analito, es decir, la sustancia que nosotros necesitamos separar. Vamos a entrar a una etapa de interacción en donde el analito se va a unir a nuestro ligando y van a quedar las demás sustancias ahí, sin unirse ni nada. Vamos a entrar a una etapa de lavado para de esta manera poder separar lo que es las demás sustancias de nuestro ligando y nuestro analito ya unido. Entonces la etapa de elución es la que sigue, en donde ya ahora sí liberamos y queda nada más finalmente nuestra solución con un analito puro y nuestra columna regenerada o nuestra fase estacionaria otra vez regenerada para así poder hacer este proceso nuevamente. Eso sería todo de mi parte. Bueno, las técnicas especiales dentro de una cromatografía conforman una serie de métodos que permiten el aislamiento, separación, identificación e incluso pues la cuantificación de componentes presentes en mezclas complejas. Pues inicialmente se introduce una cierta cantidad de muestra, que en la imagen sería el cuadrito verde, y pues al ir añadiendo muestra nueva, el eluyente, el cuadrito café y el azul, descienden por la columna, donde tiene pues un lugar de reparto o una distribución entre la fase móvil y la fase estacionaria. Y pues es una serie continua de transferencias entre
esas dos fases. Y según sea el coeficiente de reparto, los solutos estarán más o menos tiempo en la fase móvil, que es la que consigue pues hacer que vayan avanzando. La siguiente, por favor. Las técnicas fundamentan el transporte de la mezcla problema a través de una fase estacionaria, que sería sólida o líquida, mediante una fase móvil, que es una fase gaseosa. La fase móvil fluye sobre o a través de la fase estacionaria. Y existen diversas formas de llevar a cabo pues este proceso, y esto depende de cómo se introduce la muestra a separar y cómo se desplaza por la fase estacionaria. Y pues los métodos más comunes pues ya los habían mencionado, pues es el desarrollo, la ilusión, el desplazamiento y el análisis frontal. Siguiente, por favor. Bueno, un gradiente normal en una cromatografía de fase reversa se puede empezar a un 5% de acetonitrilo y progresar de forma lineal hasta un 50% en 25 minutos. El gradiente utilizado varía en función de la hidrofobicidad del compuesto. En la tablita que aparece, pues se muestra la polaridad entre una fase normal y una fase inversa. La fase estacionaria, pues en la fase normal es polar y en la fase inversa es no polar. La fase móvil, en la fase normal es no polar y en la fase es polar. Su elusión es menos polar a 1 grado y en la fase inversa es más polar de 1 grado. Y la separación de compuestos son polares y en la fase inversa son no polares. Siguiente, por favor. Bueno, en esta tablita se observa la fase inmóvil y la fase estacionaria de las diferentes técnicas de cromatografía antes mencionadas. Pues en la de gases, pues es obviamente la fase inmóvil es gas y su fase estacionaria podría ser sólido o líquido. Igual en la cromatografía de fase inversa, pero en la fase estacionaria pues tiene que ser más polar. En la cromatografía líquida de intercambio iónico, su fase móvil es líquida y su fase estacionaria es sólida. En la de exclusión, su fase móvil es líquida, su fase estacionaria es sólida. Igual en la de absorción y en la cromatografía líquida de supercríticos. Siguiente, por favor. Bueno, un análisis socrático es la composición de la fase móvil que permanece constante a lo largo del proceso de elusión. En esta imagen, pues aparece la cromatografía de líquidos de alta resolución en isocrático y gradiente, y los piquitos que aparecen pues es la ilusión de o sea, si va más rápido y el ahorro de tiempo de análisis en la mayor productividad. Siguiente. Pues uno de los métodos más utilizados es el de elusión, que consiste en colocar la muestra en una capa delgada en la parte superior de la columna o en la fase estacionaria. La fase móvil fluye a través de la fase estacionaria arrastrando los componentes de la muestra. La velocidad de movimiento va a diferir de un componente a otro y permite la recogida de los componentes en momentos distintos. Siguiente. Y la cromatografía bidimensional es un tipo de técnica cromatográfica en la que la muestra inyectada se separa pasando por 2 etapas de separación diferente. Estas se conectan en secuencia, 2 columnas cromatográficas, y el fluente del primer sistema se transfiere a la segunda columna. Siguiente. Bueno, esa es mi parte, pero no sé si quieran mejor conectarnos ya a la próxima porque ya se va a acabar esta sesión.
Sí. Sí, nos conectamos a la siguiente mejor, para no quedarnos a medias.